Damos gracias a Dios en esta mañana porque nos podemos reunir, podemos alabarle, podemos estar con Él, darle gracias y reunirnos juntos como hermanos en el Señor para alabarle y para bendecirle. Bien, muy bien, pues vamos a pasar directo a la palabra y vamos a continuar. La semana pasada fue nada más una entrada, una breve introducción del tema que vamos a empezar a ver algunos domingos, que es el tema de la gracia, de la justicia y de la fe que obra por el amor. Y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Efesios capítulo 2. Vamos a ver dos pasajes centrales en todo esto que vamos a estar viendo, dos pasajes centrales. El primero está en Efesios capítulo 2, del 1 al 9. Y el siguiente pasaje central va a ser Gálatas 5, del 5 al 6. El martes en el estudio de varones estuvimos viendo varias cosas. Estuvimos viendo, seguimos viendo Romanos. Empezamos a ver el capítulo 5 de Romanos. Empezamos a ver la primera parte y una de las cosas que pudimos ver es que típicamente muchos de nosotros tenemos un conflicto en entender o en hacer la distinción entre las cuestiones que son de fe y las cuestiones que son por lo que uno hace, meritorias, ¿verdad? Las cuestiones que uno hace, el agradar a Dios, el hacer las cosas que a Dios le agrada, el dejar de hacer las cosas que a Dios no le agradan, etcétera, etcétera. Y está bien, la palabra nos habla de las dos cosas, ¿verdad? Nomás que a veces revolvemos peras con manzanas, ¿verdad? Echamos las peras en la vasija de las manzanas y le echamos peras en la vasija de le echamos manzanas en la vasija de las peras, ¿verdad? Y revolvemos dos cosas que son distintas, que vienen mencionadas en la palabra y no se mezclan, no fueron dichas para lo mismo, ¿verdad? No fueron dichas para lo mismo, fueron para diferentes cosas, pero por alguna razón las encerramos en lo mismo y por eso viene tanto conflicto. Y es que no lo entiendo, o es que por qué, y entonces yo veo esto y quiere decir que entonces aquel sí y aquel no, y empiezan muchos conflictos. Y es que el apóstol Pablo empieza a decir: nosotros, el hombre, a través de sus acciones no se puede justificar delante de Dios. O sea, Dios, el Dios santo, el Dios puro, el Dios que es eternamente santo, nos dejó una ley que tenemos que seguir. Y entonces el hombre, siguiendo esa ley, cumpliendo esa ley, ha querido justificarse delante de Dios. Ha querido justificarse delante de Dios. Vemos ejemplos en la Biblia, les voy a mencionar uno nada más. Cuando llega el profeta Samuel, llega con Saúl y le dice: Dios dice que vayas y destruyas a los amalecitas. Y Dios le da esa orden. Y entonces regresa y no los destruye, como Dios le había dicho, se trae el botín. Y entonces cuando llega el profeta Samuel y le dice: ¿qué hiciste? Y se empieza a justificar Saúl se empieza a justificar con Samuel. Le dice: yo hice lo que Dios me dijo, lo que tú me dijiste yo hice. Este pueblo que quiso agarrar vacas y quiso agarrar esto, pero yo hice lo que tú me dijiste. Dios le dijo que no agarrara botín, que no agarrara nada de eso. Agarran el botín y dice: y yo hice lo que tú me dijiste. Se empieza a justificar: me dijiste que fuera y que los venciera, y yo fui y los vencí. Y básicamente le dice a Samuel: pero eso no fue todo lo que te dije. Te dije que fueras y que los vencieras, y también te dije esto y esto y esto y esto, y les da toda la lista de lo que le dijo. Y entonces dice: bueno, es que y el pueblo, pues ¿cómo le iba a decir que no? El pueblo dijo: vamos a tomar el botín para ofrendárselo a tu Dios. Vamos a traerlo de ofrenda a tu Dios. Se estaba justificando a sí mismo. Yo cumplí, ellos fueron los que no, pero yo cumplí. Y esa ha sido la condición del hombre toda su existencia.
Siempre hemos querido cumplir con algo para justificarnos, tener un justificante. El pecado que cometemos desde la profundidad de nuestro ser, lo más íntimo de nuestro ser, nos declara culpables y queremos justificarnos delante de Dios. Y por eso mucha gente, nuestro pueblo hispano, mucha gente es decir, yo hago lo que sea con tal de que se me quite esta culpa que hice. Me voy de rodillas kilómetros, me golpeo el cuerpo, sacrifico esto, sacrifico lo otro, me privo de cosas, hago muchas y muchas cosas porque quiero esa necesidad de ser justificado por esa culpa, por ese pecado que hemos cometido. Entonces el apóstol Pablo se mete y empieza a decir, el hombre, y empieza a explicar en la carta de los Romanos y dice, el hombre no se puede justificar delante de Dios cumpliendo con la ley. Y habla y dice cumpliendo con las obras de la ley. Empieza a aclarar ese problema que no entendíamos, que el hombre no entiende, que por naturaleza tiende a irse hasta el otro lado. Dice Pablo, no, el hombre no se puede justificar ante Dios mediante las obras de la ley. O sea, diciéndole a Dios como le dijo Saúl a Samuel, yo cumplí lo que Dios me pidió, a mí no tienes nada de qué acusarme. Y Pablo escribe en Romanos y dice, no, dice, el hombre cumpliendo las obras de la ley no se puede justificar delante de Dios. El ser justificado ante los ojos de Dios viene de Dios mismo. Dios mismo nos justifica delante de Él por gracia mediante la fe en Jesucristo. Esa es la justificación. O sea, ya Dios dice, ok, ya estás justificado. Y la palabra, la manera más simple de explicar eso de justificar es con nuestros hijos cuando tienen una falta en la escuela. Y entonces dicen, si tiene una falta, pierde un examen, o cuando ya está en la universidad, o ahora aquí de este lado, que cuando falta tu hijo te hablan, hey, faltó, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Andan detrás de ti. Yo recibo llamadas de esas frecuentemente, pero con razón, ¿verdad? Se van a estudiar, están estudiando. Y entonces dices, faltó, y entonces necesita un justificante para que le quiten la falta. Y entonces la mamá le firma un papelito y dice, ahí le dolía la cabeza y traía gripa y le dije yo que se quedara y está enferma, y le manda el justificante. Y lo ve la maestra o la subdirectora y dice, este justificante no vale, ¿verdad? Eso que te lo firmó mi mamá, pues no vale, ¿verdad? Necesitas ser un justificante de un doctor para que vaya la falta, para que valga la falta. En los empleos es igual, ¿verdad? Uno falta a la chamba y te descuentan el día, ¿verdad? Y entonces tú dices, no, pues aquí traigo el justificante de mi esposa me dijo que me quedara a lavar las vasijas, ¿verdad? Ese es el justificante, por eso falté, no me rebajen el sueldo, ¿verdad? No me rebajen el día. Dice, este justificante no es válido. Pero si llegas con un justificante del doctor, en México del seguro, ¿verdad? Llegas con el justificante, no hay problema. Sí faltaste, pero está justificada tu falta está cubierta, está pagada. No te voy a castigar quitándote el día porque trajiste un justificante válido. Entonces dice Pablo, el justificarnos delante de Dios por las obras de la ley no es válido. No es justificante válido. El único justificante válido es que viene por gracia, que Dios mismo nos justifica, viene por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. Y empieza a aclarar todo eso. Y entonces cuando empezamos a ver eso, entonces uno empieza a pensar, entonces no tengo ya, o no debo, o no es importante que haga lo que a Dios le agrada ya. Porque si de como quiera Él me va a justificar, como quiera haciendo yo las obras de la ley no es válido para justificar, pues entonces ¿para qué las hago? Si el único válido es que Dios me justifica por gracia mediante la fe en Cristo, entonces ¿para qué hago lo que dice la Biblia, lo que dice la ley? Si de como quiera me justifica. Y entonces estamos mezclando peras con manzanas. Y el apóstol Pablo y el apóstol Santiago se ponen a explicar las dos tendencias que hay con eso para aclararlo. Y dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Santiago, para los que dicen lo que les dije ahorita, decir, si es por gracia, si viene de arriba
y yo no hago nada, viene por una gracia solamente por la fe, pues entonces ¿para qué las cumplo si de como quiera no sirve para nada? Y dice el apóstol Santiago, dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. O sea, para los que se van por ese lado que no, dice, oye, ¿cuándo fue que Abraham recibió la herencia? Dice, cuando le creía a Dios. Pero ¿qué pasó después de que le creyó a Dios? ¿Se quedó parado rascándose la panza? Dice, no, después de que le creyó fue y se circuncidó. Entonces dice Santiago, ¿ves cómo la fe y las obras actúan juntamente? Entonces Santiago explica para los que tienen la tendencia de decir, no hombre, no le hace, al cabo de como quiera Dios te perdona, no tiene que ver nada. Y dice Santiago, espérame, sí, Dios te perdona, pero aquí te está diciendo, si tú realmente no estás, naturalmente tu tendencia no es hacer lo que a Dios le agrada, pues evalúate, porque tu fe, la fe sin obras está muerta. O sea, está diciendo, esa fe no es la fe bíblica, es una fe muerta. Y todavía dice más feo el apóstol Santiago, dice, está muerta en sí misma. Y ahora Pablo se va con el otro lado, que estaba hablando a los gentiles, que eran paganos y que estaban recibiendo a Cristo y estaban recibiendo esa gracia. Y entonces venían los judíos convertidos con los gentiles y le decían, bueno, qué bueno que recibiste ese perdón y esa gracia, pero tienes que cumplir la ley. Tienes que circuncidarte, tienes que guardar las fiestas, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces Pablo se va y dice, no, están revolviendo peras con manzanas. El hombre no se justifica delante de Dios más que por la fe. Pero y Santiago dice, a los que se van para el otro lado, dice, espérame, actúan juntamente. Entonces la realidad es que lo describimos de una manera así. Yo tenía ahí en Varones, tenía mi computadora y al lado tenía el maletín de mi computadora. Y les decía, imagínense que mi computadora es la fe y que el estuche o el maletín de mi computadora es las obras. No las buenas obras, porque la palabra hace la distinción de las buenas obras como ayudar al prójimo y todo eso, es otra cosa. Estamos hablando de las obras de la ley, de hacer lo que a Dios le agrada, de seguir la ley. Mi computadora es la fe y el estuche es las obras de la ley. Y entonces tendemos a separar las unas de las otras. No es que es por fe, no es que es por obras, no es que es por fe, no es que es por obras. Y la realidad, yo decía, es que todo es una unidad. Para efectos de explicación las separan, pero no se separan. Y luego Luis dice una idea que me pareció mejor. Dice, la computadora va dentro del estuche. La fe va dentro del estuche de las obras de la ley. Por eso dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Está muerta. Entonces, teniendo toda esta distinción, vamos a aclarar, porque la palabra de Dios, vamos a leer en Efesios, dice, por gracia sois salvos mediante la fe. Y luego el mismo apóstol Pablo en Gálatas dice, la fe que obra por el amor. Entonces es una cosa que no se separan, que no se divorcian. Nosotros tendemos a separarlos y a decir, yo me quedo con A, yo me quedo con B, a mí me gusta más A, me gusta más B. Muchos de los conflictos que tenemos en casa, los papás con los hijos, es porque nosotros no sabemos ponerlos en su lugar. Cuando dicen, es que yo mejor le pido permiso a mamá, o yo me comunico mejor con papá. Y nosotros como padres vamos a decir, aquí no hay con que yo mejor con mamá o con papá, aquí nosotros no somos dos. Si no estoy es con tu mamá, y si estamos los dos es con los dos. Y si no está tu mamá es conmigo, y es lo mismo. ¿Sí me explico? Pero decimos, bueno, está bien, se entiende mejor contigo, tú habla con ella. ¿Cuál se entiende mejor contigo si somos uno? Somos sus padres. No es su mamá aislada de su papá. No tiene una mamá aislada de su papá. Habrá casos que así estén. Podemos asegurar a través de la palabra que ese no es el plan de Dios. Pero tendemos a separar, a divorciar esas cosas. Y la palabra de Dios nunca separa la fe de las obras. Entonces vamos a leer ese pasaje. Con esta introducción vamos a leer ese pasaje de Efesios 2 del 1 al 9. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo entrar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces decíamos la semana pasada, no es por obras y no es por fe, es por gracia, por medio de la fe, que obra por el amor. Ese es el concepto completo. Si tú dices, no, si tú ves nomás una parte, no estás entendiendo el concepto, estás parcialmente nada más. Y cuando alguien no entiende las cosas de manera parcial, es súper peligroso. Cuando pones encargado de compras en una empresa a alguien que medio sabe de las cosas, es lo peor que puedes hacer. Porque el que no sabe nada de las cosas, cuando va a comprar algo, cuando menos, antes de comprar va y pregunta al que sabe. Pero el que más o menos sabe, dice, no hombre, yo le entiendo ahí más o menos. Y esos son los que se los llevan al baile, pero bonito, 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 se los llevan a pasear y los traen de regreso sin nada. Ese es el concepto completo. Es por gracia, mediante la fe, que obra por el amor. Vamos a leer el otro pasaje que les decía, es Gálatas 5, versículos 5 y 6. Gálatas 5, 5 y 6. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿A qué está haciendo referencia con la circuncisión y la incircuncisión? Está diciendo, el que cumple la ley como el que no cumple la ley, eso no importa. Está diciendo ahí, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo. O sea, no tiene valor alguno para lo que estamos hablando, para ser justificados, no tiene valor alguno. Dice, sino la fe, y aquí aclara, la fe que obra por el amor. Entonces aquí vienen varias cosas, porque muchos de nosotros obramos, pero no por el amor. La fe que obra por el amor, ¿a qué amor está haciendo referencia? Está haciendo al amor de Dios que hemos recibido. Es una fe que obra por el amor. Entonces vamos a ver varios pasajes, vamos a ver un poquito de pasajes, es importante verlos, que hablan acerca de lo primero, que es por gracia, mediante la fe que obra por el amor. Entonces vamos a ver lo vamos a repartir en 2 puntos. Es por gracia, punto 1, y el punto 2, por fe que obra mediante la fe que obra por el amor. Entonces vamos a buscar varios pasajes y vamos a irnos rapidito porque son varios pasajes. Es Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39. Hechos 13, 38 y 39. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Entonces estamos hablando y decíamos, nos queremos justificar ante Dios cumpliendo con la ley.
Y no me van a dejar mentir, todos hacemos ese esfuerzo y queremos agradar a Dios en lo que dice la ley: no robarás, no matarás, no esto, y todo lo queremos hacer. Pero no me van a dejar mentir que muchas de las cosas no las podemos cumplir. Fallamos en muchas de esas cosas. Entonces, aunque tengamos un buen corazón que busque a Dios y que quiera cumplir con esas cosas, no podemos cumplir con todas. Y entonces el apóstol aquí está hablando y está diciendo: a través de Jesús se nos anuncia todo esto. Dice: todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, o sea, no pudiste cumplir todo lo que dice la ley, todo aquello que no pudiste cumplir de la ley, dice ahí, en Jesús es justificado todo aquel que cree. Lo que no pudimos cumplir, es justificado todo aquel que cree. Entonces vamos a desmenuzar eso. Vámonos a Romanos capítulo 1, versículo 18, y ahí nos vamos a quedar tantito en Romanos. Dejen su Biblia ahí en Romanos y vamos a estar para atrás y para adelante en Romanos. Romanos 1, 18. De hecho, no vamos a ir para atrás, para adelante, nos vamos a ir en Romanos enseguidito, en orden. Nos vamos a ir en Romanos más para que veamos cómo es el tema, cómo va hilando el tema en la misma carta, lo va llevando de la mano hasta llegar a las conclusiones. Dice Pablo, Romanos 1, 18, perdón, es el 17, Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio, o sea, las buenas nuevas de Cristo, en el Evangelio, la justicia de Dios, y Pablo va a hacer una distinción de aquí en adelante, va a hacer una distinción, va a decir la justicia de Dios y la justicia del hombre. O sea, la justicia que busca el hombre la está buscando, esa justicia, y le llama la justicia del hombre, le llama mi propia justicia, usa esos términos: la justicia del hombre, mi propia justicia, y al otro le llama la justicia de Dios, la justicia que viene de Dios, hace la distinción. Entonces dice, en el Evangelio no es la justicia del hombre, en el Evangelio dice la justicia de Dios es revelada. O sea, el velo que estaba ahí, que decíamos, es que no sé cómo llegarle a Dios porque no puedo cumplir todos sus mandamientos. Dice, en el Evangelio es revelada, se quita el velo, la justicia que viene de Dios, la justicia de Dios es revelada por fe y para fe. Como está escrito, trae un pasaje de Habacuc: mas el justo por la fe vivirá. Vámonos a ir Romanos 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, está diciendo, ahí está la ley. Dice, pero ahora, aparte de la ley, o sea, además de la ley, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Un sinónimo de propiciación puede ser como satisfacción. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿La justicia de quién? La suya, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley está la justicia de Dios, y se ha manifestado la justicia de Dios, y dice, por medio de la fe en Jesucristo. Dice, porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de ese lugar de la gloria de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia,
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y luego dice el 25, esto es muy importante para entender el concepto. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Se dice Dios satisfació la demanda de la ley de que la paga del pecado es muerte. Dios satisfizo la demanda de la ley por medio del derramamiento de la sangre de Cristo. Así se satisfizo la demanda de que la paga del pecado es muerte. Fue por medio de Jesús. Y dice ahí, está diciendo el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. No la justicia de la ley, sino su justicia. Entonces está diciendo, Dios puso como satisfacción de la demanda de la ley a su Hijo único que derramó su sangre para manifestar su justicia. No la del hombre que busca justificarse, sino que Dios mismo manifiesta su justicia. Y dice ahí, ¿por qué? Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Se está diciendo, la demanda de la ley de muerte, Dios mandó a su Hijo para que fuera la satisfacción de esa demanda de la ley. Dios lo mandó. Dice, para manifestar su justicia por esta causa, por haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, para manifestar ahora en este tiempo su justicia. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Por las cosas que sí cumpliste de la ley y que yo cumplí de la ley, por esas no hay problema. Dios no tiene problema con las cosas que hicimos que es de acuerdo a su ley. Ahí no hay absolutamente ningún problema. El problema viene con las que no cumplimos. Y dice, el que cumpliere todas estas cosas vivirá por ellas. Entonces, cuando Dios dio eso, me imagino yo me pregunto y digo, ¿por qué Moisés no le dijo, oye Señor, no se te hace que está medio exagerado esto? O sea, cuando Moisés a todos los que les dio esta indicación, todos los profetas y a Moisés que les dio, que alguno haya respingado y que haya dicho, oye Señor, esto está muy difícil. O sea, el que haga todas estas cosas todos los días de toda su vida, sin infringir ninguna de ellas, el que haga todas estas cosas vivirá por ellas. No, pues lo que tú quieres es que el león me coma, como el chiste. El apóstol Pablo nos explica por qué. También hay en Romanos y dice, es que la ley no fue dada para salvación. La ley fue dada para conocimiento de pecado, para que nos diéramos cuenta todo lo que hacemos que le ofende a Dios y para que nos demos cuenta que necesitamos un Salvador, un tercero que venga a salvarnos de nuestras cadenas, de nuestra vida mala que desagrada a Dios. Dice, para eso fue dada la ley fue nomás para que te dieras cuenta, decir, entonces no hay manera. Ándale, ya entendiste para qué fue dada la ley. La ley fue dada para el conocimiento de pecado, dice ahí Pablo. Entonces dice, con la mira de perdonar los pecados, en su paciencia nos perdonó los pecados. Entonces Él quería mostrar su justicia sobre nosotros, perdonándonos nuestros pecados. Y dice, pero como ellos violaron la ley y la paga del pecado es muerte, entonces dice, Él mandó por satisfacción de la ley a su Hijo, que no pecó, para que muriera. Porque ya tenía Él en la mira perdonarnos y mostrar su justicia. Y luego dice ahí el final del 26, dice el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Explicábamos que la palabra justicia, la definición correcta de la palabra justicia es aplicación de la ley. Eso quiere decir justicia.
en términos legales aquí en un juzgado, en la corte, etcétera, en un juzgado, el término justicia es aplicación de la ley. Equivocadamente y erróneamente muchos de nosotros pensamos que justicia quiere decir ser equitativos y ser parejos, ¿verdad? Muchos decimos, no, nuestros hijos dicen, no es justo, ¿por qué le diste permiso a mi hermana y a mí no? No es justo. Y piensan que decir no es parejo, ¿verdad? No es equitativo. Pues si es justo, no salen ni una todos los días de su vida. Pero así nosotros decimos, es que no es justo, ¿verdad? No es justo. Vemos un juez que dice, y oímos casos así, dicen, ahí andan gente a niveles políticos robando millonadas de dinero, y vemos que a alguien que se robó unos sándwiches de un Oxxo le dan 3 años de prisión. ¡Qué injusticia! No, y estamos evaluando en base a la equidad y no a la justicia. La justicia es aplicar la ley. Bueno, ¿qué dice la ley? Pues la ley dice que el que se robó un lonche, como el que se robó 100 millones de pesos, es cárcel. Entonces, si le dieron cárcel al que se robó un lonche, es justicia. Si no le han dado cárcel al que se robó 100 millones, bueno, también es una injusticia. No se está cumpliendo la ley. Entonces, la justicia es cumplir la ley. Entonces dice, a fin de que Dios sea el justo, mi pregunta es, ¿cómo es que Dios va a ser justo si no cumple la ley? Si Dios como juez no es justo, entonces quiere decir que no hay justicia. Y la justicia es aplicación de la ley. Entonces, si tú y yo pecamos, para que Dios sea justo, tendría que darnos muerte, porque la ley dice, el que pecare, ese morirá. Entonces dice, Dios es el justo, porque dice, la sentencia es muerte y se va a cumplir. Él no dejó de ser justo, porque el pago del pecado, que es la muerte, lo pagó, lo aplicó. Él como juez justo aplicó la ley, diciendo, tú violaste la ley, mereces la muerte, y él en lo justo que es, aplicó la justicia, tú tienes que morir. Entonces él es justo, pero entonces dice, pero él también proveyó la satisfacción de la ley mandando a su hijo, de manera que él es el justo porque está cumpliendo la ley y alguien murió, pero también es el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, está diciendo, tú que mereces morir, si tú tienes fe en que Jesucristo murió por tus pecados, yo te justifico. El justificante para que no mueras tú es la fe en Jesucristo, lo traes. La ley que era para ti, se la apliqué a él, la justicia. Entonces dice, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a ir más adelante, Romanos 4:14. Romanos 4:14 dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, 16, por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Entonces dice, la ley produce ira. Entonces nos está dando una revelación tremenda. La ley fue dada para conocimiento de pecado, y el único fruto que hay de la ley es la ira. ¿Cuál ira? La ira de Dios. La ira de Dios. Vemos en el Evangelio de Juan, cuando está hablando y que dice, el versículo que vemos en los juegos de fútbol y todo eso, Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué dice el siguiente versículo? Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, y el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué está la ira de Dios sobre él? Nomás por no creer. La ira de Dios no está sobre él por no creer. La ira de Dios está porque no cumplió la ley. ¿Sí me explico? Dices tú, es que entonces nomás por no creer Dios me odia, Dios tiene ira sobre mí.
porque no cumplí, porque no creo en Jesús, tengo la ira de Dios sobre mí, nomás por no creer. No es nomás por no creer, no es por no creer, es porque violamos su ley. Entonces dice Pablo, la ley produce ira. Entonces dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia. Estamos hablando de la gracia. Vamos a ver más adelantito, Romanos 5, versículo 15. Entonces tenemos el pecado que nos hace delante de Dios culpables, y según la ley hay una sentencia para el que comete pecado, que es la muerte. Eso es lo que dice la ley. Y entonces Dios está viendo todo eso, y dentro de su plan, desde el Génesis, está aquí, va a mandar un Salvador. De hecho, platicábamos también el martes de varones y decíamos, el libro más viejo de la Biblia que se cree que fue escrito cronológicamente hablando fue el libro de Job, el libro más viejo. Y ese Job, cuando está con toda su problemática, con la sarna que le da, los hijos ya habían muerto, la esposa lo había dejado, estaba sufriendo, adolorido, tirado en una banqueta, los perros le lamían las llagas y no se podía defender. Y cuando está en esa situación, se avienta Job de la nada, entre comillas, ¿verdad? Y dice, yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que con estos ojos, con esta mi carne, yo he de ver a mi Salvador. Ya desde entonces sabía que iba a haber un Redentor, que iba a haber un Salvador. Dice ahí Romanos 5:15 en adelante, dice, pero el don, o sea, el regalo de Dios, está hablando de Cristo. Cuando dice el don, está hablando de Jesús, el don de Dios es Jesús. Dice, pero el don no fue como la transgresión, o sea, el pecado de Adán. Dice, porque si por la transgresión de aquel uno de Adán murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, así como en Adán todos pecamos y todos traemos esa línea y esa naturaleza de pecado, todo el mundo, dice, así también, dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don, el 16, y con el don no fue como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, o sea Jesús, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don, el regalo de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase. Fíjate, esa sentencia tremenda. La razón que se dio la ley fue para que abundase el pecado. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos que es pecado. Dice, la ley se introdujo para que abundase el pecado. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es una bomba lo que estamos viendo. Es un bistec de 4 pulgadas, así, un prime rib, ¿verdad? Que no lo puedes ni masticar. Pero básicamente, tratándolo de desmenuzar un poquito, está diciendo, esa naturaleza pecaminosa que traemos nos desgració a todos los hombres.
Dice, y así el alcance que tuvo eso fue desastroso, el alcance que tuvo a todo mundo y fue una tragedia para toda la humanidad. Dice, pero con Cristo, con el don, fue diferente. Dice, así como eso a todos los hombres los mandó a la condenación, dice, la obediencia de un hombre, de Jesús, trajo la justificación de la vida, la justificación de vida para ellos. Dice ahí, dice, por la transgresión de ese hombre, de Adán, reinó la muerte, porque después de Adán todos morimos. Dice, reinó la muerte. Dice, mucho más, en el 17, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don, el regalo de la justicia. Vamos a ver tantito más adelante, Romanos 9:30. ¿Cómo va llevando todo el tema? ¿Cómo va hilando todo el tema en Romanos el apóstol Pablo? Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Viene haciendo su idea, explicando todo eso. Dice, entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, o sea, los paganos, los que no andaban buscando a Dios, los que no sabían de la ley de Dios, no cumplen la ley de Dios, nada, al contrario. Dice que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. O sea, teniendo la ley en sus manos, no la alcanzó. Está diciendo, los gentiles que no la andaban buscando, la alcanzaron. Y los que sí tenían la ley y querían cumplir la ley, andaban detrás de una ley de justicia, no la alcanzaron. 32. ¿Por qué? ¿Por qué no la alcanzaron? Porque no iban tras ella, porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Está diciendo, para los que se quieren ir por el camino de la ley, le es tropiezo Jesucristo. O sea, es un tropiezo, no entiende, dice, ¿cómo? O sea, nomás por fe en Jesús. O sea, no. O sea, si el pelado dice esto, tiene que pagar. Pues sí, tiene que pagar. Hay una ley aquí terrenal que nos dice si robó, pues va al bote, o tiene que resarcir, o tiene lo que sea. Hay una ley, tiene que pagar. Pero con Dios. Entonces dice, es tropiezo. Para ellos es tropiezo. Dice, pero esa roca que para ellos es tropiezo, para los que creen, dice, el que cree en él no será avergonzado. La misma roca, Jesús, para unos es tropezadero y para otros es la roca de su fundamento. La misma. Vamos a ver más adelante, Romanos 10, versículo 3 y 4. Romanos 10, 3 y 4. Entonces está diciendo, los gentiles la alcanzaron y Israel no la alcanzó. Dice el 10, 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces está diciendo, la ley tiene un fin, o sea, tiene un objetivo, está apuntando hacia un lugar la ley. La ley fue dada con un fin, no está hablando fin de final, sino con una meta. ¿Hacia dónde está apuntando? Con un blanco. El fin de la ley, la meta de la ley es Cristo para todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque cuando estás viendo la ley dices, necesito al Mesías, necesito al que Dios había prometido que iba a mandar. No hay manera, absolutamente ninguna manera. Vamos al versículo 20. Ahí Romanos 10, 20. E Isaías dice resueltamente, está llamando a Isaías 65, versículo 1. Dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Bienvenido al club. No andábamos buscando, andábamos pa'l monte. Dice, fui hallado de los que no me buscaban, y luego dice ahí literalmente, me manifesté a los que no
preguntaban por mí. Entonces está diciendo, los gentiles que no andaban buscando eso, la alcanzaron, y los que la tenían no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque lo andaban buscando como por justificarse por las obras de la ley. Y Dios puso que la ley, el fin de la ley es Cristo. Se topan en Cristo y viene siendo otro pesadero. Pero para los que creen es esa bendición, esa roca de salvación. Vamos a ir Romanos 11, versículo 2. Ya vamos a terminar con Romanos 11, 2. Dice: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus propios profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Se está diciendo, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Dice: ¿no te acuerdas lo que dijo Elías? Señor, ya no queda nadie, nomás quedo yo. Soy el único que te busca. De todo este pueblo que agarró monte, yo soy el único que queda. Dice Pablo, está Pablo llamando a eso. Dice: ¿que no te acuerdas lo que dice la escritura de Elías? Dice el 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? O sea, ¿qué fue lo que Dios le contestó a Elías? Y dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Entonces está trayendo la escena del tiempo de Elías. Elías está sufriendo mucho, su corazón está enardecido porque está viendo la idolatría, está viendo la inmoralidad, está viendo todo lo que se han alejado delante de Dios, y su espíritu está enardecido viendo cómo se han alejado de Dios, y va y les dice y les habla, y no lo pelan y empieza a ver todo eso Elías. Y en una plática con Dios le dice a Elías a Dios, le dice: es que ya no hay nadie, nada más he quedado yo de toda esta nación. A lo mejor en ese entonces eran 10 millones de personas, no sé, toda la nación, no queda uno, nadie, nomás yo. Y Dios le contesta y le dice: no es cierto. Dice: yo me he reservado 7,000 personas que no han doblado sus rodillas ante Baal. 5. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de manera que la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces está diciendo así también, dice Dios por gracia. Y dice: y es por gracia. Dice: si es por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si fuera por obras, entonces no es por gracia, porque entonces la obra ya no es obra. Parece un trabalenguas ahí lo que está diciendo, ¿eh? Pero la realidad que está diciendo es que como es por gracia, entonces no es por obras, porque si fuera por obras, entonces no es gracia. ¿Ok? ¿Está bien? Vamos a buscar otro pasaje, está en Filipenses, vamos a cambiar de libro. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia. Bueno, déjenme explicar lo que está hablando Pablo ahí. Los versículos anteriores está diciendo, les está escribiendo a los de Filipos. Eran gentiles convertidos y estaban teniendo el problema que estaban viniendo judíos convertidos a decirles: no es suficiente la fe, tienes que judaizar, tienes que circuncidarte, tienes que practicar las fiestas, tienes que practicar las costumbres de la ley judía. Y Pablo les dice: no. Y les empieza a decir Pablo: mira, si en cuanto a cumplir la ley se trata, dice, a todos esos que han venido a sonsacarlos, si en cuanto a cumplir la ley se trata, yo me los llevo por puertas a todos. Dice: circuncidado al 8º día, en cuanto a conocimiento de la palabra, fariseo, estricto en las leyes, cumplido en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Dice: no hay ni uno, a todos me los llevo. Dice: esos que les han venido a decir que tienen que cumplir con la ley, que la fe es secundario, no es suficiente la fe, esos, dice, me los llevo yo por puertas a todos en cuanto lo es cumplir la ley. Y entonces dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ese cumplir la ley que para mí era mi orgullo,
mi justificante, dice, ese cumplir la ley, dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser, este es el más importante, el 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces aquí vuelve a hacer la distinción, dice, no quiero ser hallado con mi propia justicia, quiero ser hallado con la justicia de Dios sobre mí, que es por la fe. Por eso ahora todas esas cosas que eran para mí ganancia, el ser golpe de pecho, el ser religioso, el ser esto, el ser lo otro, ahora las tengo por basura, porque no quiero ser hallado. O sea, porque no está diciendo que esas cosas no sirvan, está diciendo, yo ya entendí que a mí, para ser justificado delante de Dios, son basura, las tengo por basura. Eso no me justifica en nada delante de Dios. Es lo que está diciendo. Dice, quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia de Dios sobre mí, que es por la fe en Jesucristo. Entonces nos habla muy claro la palabra de Dios, que es por gracia. Vamos a ver otros dos pasajes más y terminamos con este punto de la gracia. Es Tito capítulo 3 versículo 4. Tito 3, 4. Tito 3 versículo 4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Fíjense lo que le está diciendo Pablo a Tito. Le está diciendo, ¿cuándo se manifestó la bondad de Dios? Y se acuerdan que leímos en Efesios que dice, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Y aquí Pablo le dice a Tito, cuando se manifestó la bondad de Dios, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces ya está diciendo aquí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, que es lo que está diciendo Pablo, que leímos en Filipenses, que dice, no quiero ser hallado con mi propia justicia, que es por la ley. Le dice a Tito, no se te olvide que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su gracia. Está diciendo, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y por último vamos a ver en este punto Efesios 1 versículo del 6 al 8. Ahí en Efesios capítulo 1 es un capítulo difícil de digerir. Es un capítulo que el apóstol Pablo lo avienta, pues es palabra de Dios, el Espíritu Santo se lo dio, se lo dictó, lo escribió. Es inspirado por el Espíritu Santo ese capítulo 1, pero trae muchas cosas difíciles de tragar, sobre todo en nuestra cultura moderna, en donde el hombre es el centro de las cosas, donde la cultura moderna en que vivimos nos ha enseñado a que todo gire alrededor de nosotros,
de que yo decido, de que yo hago muchas cosas, todo depende de mí, se hace para mí, el universo se mueve por mí, las estrellas se acomodan por mí, todos los planetas giran alrededor de mí, todo es por mí. Yo quiero que mi esposa se porte como quiera por mí, que haga por mí, depende de mí. Si yo trando de este humor, quiero que ella responda así. Todo gira alrededor de mí, del hombre, ¿verdad? Ese es el humanismo, que todo gira alrededor del hombre. El hombre por el hombre es lo mejor, todo gira alrededor del hombre. El hombre tiene el control de todas las cosas, aún de Dios. Esas eran las políticas de los nazis, ¿verdad? De Nietzsche y todos esos, las enseñanzas de todos esos filósofos que dicen, que llegan a las conclusiones y te dicen: Dios creó al hombre, el hombre evoluciona, el hombre destruye a Dios y el hombre se hace Dios. Entonces, con todas esas filosofías y todas esas tendencias mundiales, eso es lo que ves por todos lados, ¿verdad? La independencia del hombre, no existe Dios, no creo en Dios, no se necesita, yo controlo mi futuro, yo controlo mi presente, yo todo. Entonces en Efesios 1 nos habla ahí y nos habla Dios, que nos habla la palabra que Dios tomó decisiones sobre nosotros antes de la fundación del mundo. Dios tomó decisiones acerca de ti y de mí desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo explicas eso a alguien que dice: yo tengo control de todo? ¿Cómo explicas la soberanía de Dios cuando alguien dice esto? Entonces Pablo en el capítulo 1 dice: desde antes de la fundación del mundo Dios tomó decisiones de gente que aún no existía. Dios tomó decisiones. Empieza a explicar más cosas y vemos cosas más, por ejemplo en el Antiguo Testamento con Jeremías, y dice: antes que te formase en el vientre te santifiqué, y antes que te formase en el vientre te di por profeta a las naciones. Pues son decisiones que Dios está tomando antes de nuestra existencia. Dios es soberano y Dios toma controles de muchas cosas, de todo. Dios tiene control de todas las cosas, ¿verdad? Y toma decisiones. Y entonces empieza a decir ahí, y empieza a decir: yo a ti, a mí, dice, los amé desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿cómo me amó? ¿Cómo te amó si todavía no existías? Si todavía no decías: es que lo voy a amar porque es buen niño, porque es buen muchacho, porque es buena muchacha. Desde antes de la fundación del mundo nos amó. Y desde antes de la fundación del mundo dice: yo te voy a crear para la alabanza, para la alabanza de la gloria de su gracia. Propósitos desde antes de la fundación del mundo. Y dice ahí en el capítulo 6, en el versículo 6, perdón, Efesios 1:6, dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, ¿esa es la cual a qué está haciendo referencia? A su gracia, ¿verdad? Con la cual nos hizo aceptos en el amado, o sea, en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, que podemos ver el amor de Dios, que está diciendo: en esa gracia nos hizo aceptos en el amado. Y aquí es un punto que viene a sanar prácticamente toda la cuestión psíquica, toda la cuestión psicológica del psique, toda la cuestión psicológica del ser humano. Los problemas psicológicos del ser humano, la mayoría se detonan porque no son aceptados. Gente que resiente que un embarazo no deseado, el niño, la niña, y le dicen y todo lo absorbe, se siente, etcétera, le están diciendo y no se sienten aceptados. Y esa cuestión de no ser aceptados los persigue toda la vida. Toda la vida los persigue. En consejería aquí en la iglesia nos ha tocado gente que dice: es que yo quiero
ya no soporto mi vida, lo que ha estado pasando en mi vida, quiero irme y no quiero nada que me recuerde a mi vida pasada. No quiero nada que me recuerde a mi vida pasada. Digo, es que solo tiene que sanar Cristo, porque tu vida pasada es tu pasado y es una maleta que traes, te guste o no te guste. Ya lo viviste, es tu historia y ya lo viviste. No puedes, te vas a ir a vivir a otra ciudad y es la maleta que te vas a llevar cargando para allá. Vas a ver una mujer que fue abusada, vas a ver un pelado en otra ciudad, en otro país, en otro continente, vas a ver un pelado que se parece y te va a traer a la memoria y te va a traer esto y te va a traer todo eso. Y ese tipo de conflictos nos lleva a dar pasos, ¿verdad? Y empiezas a ver hombres y mujeres que empiezan a comprometer principios que traían, principios cristianos o principios morales, los empiezan a comprometer con tal de ser aceptados de un grupo. Y entonces la muchachita, con tal de que la acepte el novio, posee y tiene relaciones sexuales con él, ¿verdad? O con la pandilla y para que no tiene relaciones sexuales con todos, ¿verdad? O el muchachito, ¿verdad? Con todos los hombres ahí también. Y lo que le llaman las novatadas o las cosas para que entren, ¿verdad? A un grupo, a una pandilla, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, la necesidad de ser aceptado. Gente han hecho tonterías tremendas, tremendas, tremendas por esa carga de no ser aceptados. Y esa carga de no ser aceptados es una espiral descendente. Es un círculo vicioso que cada vez entre más te mueves, más vas para abajo. Y es más profundo y más oscuro el nivel de depresión en el que caen. Entonces aquí nos está diciendo la palabra, en esa gracia Él nos hizo aceptos en Jesús. Entonces nos está diciendo que Dios te acepta a ti y me acepta a mí con todo nuestro pasado, con todo nuestro presente y con todo nuestro futuro que vamos a vivir en nuestra vida. Nos hace aceptos en el amado por Jesús. Y es una decisión de Él desde antes de la fundación del mundo. Si leen los primeros capítulos, no me quiero meter ahí porque algunos se van a entripar si los leo ahorita. Pero está diciendo desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, con su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo abundar, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Entonces su gracia, cuando entendemos ese concepto de su gracia, que es el favor inmerecido, que no nos lo merecemos, no es meritorio, es gratuito, es por gracia, es dado exclusivamente mediante, dice ahí, déjenme se los encuentro, ahí lo dice en Efesios 1 también, déjenme buscarlo, ahí en Efesios 1 dice ahí, lo voy a buscar así rapidito, dice ahí, según el puro afecto de su voluntad. Es en el versículo 5, al final del 5. Dice, según el puro afecto de su voluntad. O sea, el puro amor y de su voluntad. Entonces, esa es esa gracia. Entonces, cuando entendemos eso, que cuando dice, leíamos y mencionamos la semana pasada en el libro de Zacarías, sí es Zacarías, donde dice, los amaré de pura gracia. Y recibimos ese amor de Dios que es por pura gracia. Cambia todo, cambia absolutamente todo. Entonces ya el fruto que damos de cumplir la ley es precisamente eso, es un fruto. No es para buscar mi propia justicia. Yo cumplo la ley, cumplo lo que Dios le agrada, no para justificarme delante de Dios,
Porque Él me ha justificado por gracia. Ya no necesito ser justificado, ya fui justificado. La razón por la que cumplo la ley y lo que a Dios le agrada es como un fruto de lo que Dios ya hizo en mí. Entonces, por eso dice el apóstol Santiago: tú me dices que tienes fe y no tienes obras, eso es una mentira. La fe que tú tienes no es la fe de Jesucristo, porque la fe de Jesucristo obra por el amor. Si vemos ahora sí el orden, la prioridad como es: paso 1, paso 2, paso 3. No podemos brincarnos del 3 al 5 ni del 5 al 2. Llevan un orden y está diciendo: es por gracia, nos perdona nuestros pecados por la fe en Jesucristo, por gracia. Y entonces, con esa gracia que hemos recibido y ese amor y ese toque, el apóstol Jeremías lo describe cuando el Señor le habla y le dice: en aquel día, dice, yo los tocaré y les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿A qué se está haciendo referencia? Piedra, ¿por qué corazón de piedra? Corazón de piedra con Dios. Dice: y ahora les voy a dar un corazón de carne para con Dios, para que ahora tengamos esa relación en dos sentidos. Dios nos ama y yo lo amo. Él me ama, yo lo amo. Él me ama, yo lo amo. Él me ama, yo lo amo. Es una respuesta. Por eso dice el apóstol Juan y dice el Señor Jesús. Primero lo dice en el Evangelio y luego lo repite el apóstol Juan en la primera de Juan. Dice: el que me ama, mi palabra guardará. No está diciendo: el que quiera ganarse el cielo, mi palabra guardará. Dice: el que me ama. Y luego el mismo Juan, en primera de Juan, dice: ¿y sabes qué? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, examínate y examíname yo también de por qué estamos sirviéndole, por qué estamos queriendo cumplir y agradarlo. ¿Cuál es nuestra razón? ¿Por querer justificarnos? ¿O porque es una respuesta al amor? Porque cuando es una respuesta al amor, ese es lo correcto bíblicamente. No es una imposición, no es una obligación, no es un compromiso, es una respuesta a un amor. Y es muy distinto cuando nosotros respondemos, aún entre nosotros, aún en lo horizontal, entre esposos, entre padres e hijos, entre amigos. Es muy distinto cuando respondemos por amor a cuando respondemos por compromiso, a cuando respondemos por obligación. Es muy distinto, muy distinto. La persona que responde por amor no necesita que lo estén vigilando, no necesita vigilancia. La persona que no es por amor, que es por obligación, que es por sueldo, que es por otra cosa, necesita estar encima de él. Oye, tu hora de entrada es esta, ¿por qué llegaste a tanto? Oye, te estoy pagando un sueldo, pero cuando es por amor es distinto. Y todos como seres humanos hemos experimentado eso. Los hombres estamos casados con nuestra esposa, cuando nuestra esposa nos hace algo en respuesta por ese amor o por amor, es muy distinto a cuando le hace porque es nuestra esposa. Y ellas también sienten diferente y lo perciben diferente a cuando nosotros hacemos algo por ellas por amor o porque yo soy su esposo. Es completamente distinto. Ese es el fundamento de nuestra relación con Dios. Le preguntan a Jesús: ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? Van los fariseos y le preguntan a Jesús: Maestro, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? ¿Se acuerdan cuál le dijo Jesús? Le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: en esto se resume toda la ley y los profetas.
Ahí se resume todo. Entonces, si tú y yo podemos, que el Espíritu Santo nos revele ese amor por gracia, y entonces ahora sí, el mandamiento para nosotros es amar a Dios, y amando a Dios vamos a cumplir sus mandamientos. Si el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. No se empieza guardando la palabra, se empieza amándolo. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. No al revés. Es un amor por Dios. Y esa es la reacción. Y eso es donde vemos gente que empezamos a ver, y el mismo Señor Jesús lo dice, cuando llega a casa del fariseo, y dice que la mujer le empieza a lavar los pies, a enjugar los pies con sus cabellos y sus lágrimas. Y el fariseo empieza a pensar y dice, si este fuera profeta, supiera qué tipo de mujer está ahí lavándole los pies. Una mujerzuela que está ahí lavándole los pies, él lo supiera. Es lo que está pensando el fariseo. Y Jesús le dice, tengo una historia que platicarte. Y le dice, había uno que le debía mucho dinero, que le debía, y dice una cantidad, vamos a ponerlo en dólares para hacerlo actual, ¿verdad? Dice, tenía un siervo que le debía a su patrón, le debía $1,000. Y el patrón le debía al rey, el patrón de ese siervo le debía al rey $100 millones. Y entonces los dos no podían pagar la deuda. Los dos no podían pagar la deuda. Y entonces le perdona la deuda. Dice, ¿cuál crees que amará más? Los dos les perdonó la deuda. ¿Cuál crees que amará más? Estaba revolviendo dos pasajes, ¿verdad? Revolví dos pasajes. Los dos le debían al mismo rey. Perdón, revolví dos pasajes ahí. Los dos le debían al mismo rey. Uno le debía muy poquito y el otro uno le debía $1,000 y otro le debía $100 millones. Dice, ¿cuál de los dos crees tú que amará más? Y le dice, el que perdonó más. Y Jesús le dice, así es. Dice, ¿ves a esta mujer? Entonces empieza a hablar de sus reacciones. Dice, yo estoy aquí delante de ti y tú ni me diste agua para lavarme los pies, ni me diste nada. Y esta mujer desde que llegó no ha dejado de lavarme los pies. Si hemos recibido esa gracia del Señor, hemos entendido esa gracia que desde antes de la fundación del mundo Dios tomó decisiones de otorgarnos esa gracia, ¿cuál debe ser tu reacción y mi reacción a ese amor por gracia? Porque lo que tenemos que entender es que absolutamente nada que hubiéramos hecho o dejado de hacer tuvo algo que ver con la decisión de Dios de darme su gracia. Absolutamente nada. Si yo entiendo eso, ¿cuál debe ser mi reacción? A mi muy ranchero punto de vista, lo mínimo es agradecimiento. Y de ahí para arriba, amor por gracia que recibimos. Vamos a dejarle ahí. La semana que entra empezamos a ver donde ya, que es el siguiente punto, de decir, es la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Entonces leímos ahí que somos justificados, que Dios nos perdonó, que Dios lo hizo a través de su gracia. Y dice ahí, déjenme leerles el pasaje que leímos ahorita ahí en Romanos, donde dice, en Romanos capítulo 5 versículo 17, donde dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, ya nos ha sido dado. O sea, Él ya lo soltó, dice, los que lo reciben. Ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1 dice, Jesús a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el versículo 12 y en el versículo 17, ahí mismo de Juan 1, dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, Él
es el que vino a traerla a nosotros, la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Y Pablo, el apóstol Pablo, empieza a decir y dice: hay que llevarles el evangelio. Leímos ahorita que dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y dice: y no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y dice Pablo: pero ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Porque la palabra dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo lo van a invocar si no lo conocen? ¿Y cómo lo van a conocer si no hay quien les predique? Entonces, aquí tuvimos una predicación hoy. Algunos lo están escuchando esto por primera vez. Entonces, ¿cómo lo van a invocar? ¿Cómo van a conocer? Bueno, si no hay quien les predique, aquí lo hemos hecho. Entonces, quiero hacer una invitación para decir: estoy entendiendo esa gracia, estoy entendiendo ese favor de Dios, estoy entendiendo que es por la fe en Jesucristo, y yo quiero recibirlo en esta mañana. Yo quiero creer que es por fe en Jesucristo, que por fe en Jesucristo yo recibo ese perdón de pecados. Vamos a hacer una oración con dos cosas. Si por fe en Jesucristo yo recibo ese perdón de pecados, y por la fe en Jesucristo ahora yo tengo la seguridad de que soy aceptado por Él, de que soy aceptado. Yo les puedo dar testimonio que lo que vino a cambiar mi vida totalmente, porque yo ya empezaba a ir a la iglesia con mis papás, a la iglesia cristiana, y oía la palabra y todo eso, y había recibido a Cristo y estaba ahí empezando y todo eso, pero lo que vino verdaderamente a hacer una transformación fue cuando su Espíritu Santo de alguna manera me tocó, y lo único que pude percibir es que Él me aceptaba así, con todo mi pasado. Con todo mi pasado así me estaba aceptando. Y cuando yo pude tener esa convicción, cambió totalmente la persona que yo era. El fundamento, the core, como dicen aquí, la columna vertebral, la médula de quien yo era, fue cambiado en ese instante, en Jesucristo. Entonces vamos a orar por eso, decir: Señor, por la fe en Cristo recibo tu perdón de pecados, y por la fe en Cristo tú me aceptas, Señor. Y vamos a orar. ¿Alguien lo quiere hacer en esta mañana? Póngase de pie conmigo y vamos a orar. ¿Alguien lo quiere hacer? ¿Alguien más? Dice ahí en Romanos capítulo 10, dice: porque cerca de ti está la palabra. Dice: y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces vamos a hacer una oración, y si quieres repetir conmigo esta oración: Señor Jesús, en esta mañana te doy gracias por tu sacrificio perfecto por mí en la cruz. Gracias porque tú fuiste la satisfacción de la ley para ahora mi justicia, para que la justicia de Dios esté sobre mí. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Te pido perdón por todo mi pasado, por todos mis pecados pasados, y te doy gracias porque he sido justificado por la fe en que tú moriste por mí en la cruz, en que tú pagaste por mí en la cruz. Gracias también, Señor, porque tú me has aceptado
por medio de tu gracia. Y ahora yo soy acepto en Cristo Jesús. Te doy gracias en esta mañana y por toda mi vida te daré gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Y pues vamos a terminar, vamos a entonar un canto, vamos a ponernos de pie y vamos a entonar un canto donde le vamos a dar gracias a Dios. Donde le vamos a dar gracias por lo que vivimos ahorita. Van a estar las letras ahí en la pantalla, pero lo que yo quiero que tú estés meditando es ese agradecimiento por lo que Dios hizo. Que seamos agradecidos con Dios. Gracias, Señor, por tu gracia. Te alabamos, te bendecimos en esta mañana con profundo agradecimiento, Señor. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna por su justicia y resplandece con su belleza. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, y digno es el Cordero de Dios.
Digno es el Cordero. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gracias te damos, bendito Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, con la cual nos has hecho aceptados. Y ahora somos aceptados por Dios, nada más ni nada menos que por ti, Señor, somos aceptados en Cristo Jesús por tu gracia. Te alabamos, te bendecimos y descansamos en ti, Señor. Que nuestra vida está cubierta de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te amamos y te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Pues damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a recoger nuestros diezmos y ofrendas, a darle al Señor lo que es de Él, lo que de gracia recibimos.